las diferentes partes de la Biblia en las que el creyente debe dividirla, si es que éste quiere vivir bajo la voluntad de Dios para su vida, existen porque Dios no siempre trata a la humanidad de la misma manera, sino que a través de la historia Él ha cambiado la manera de tratar con esta. Hola, bienvenido, bienvenida a Cruzando el Umbral, el espacio diseñado para ayudar a los creyentes en Cristo a disfrutar a sus anchas de la libertad que Cristo compró por y para nosotros en la cruz, derramando su sangre hasta la última gota. Yo soy Carlos Gamboa y te invito a disfrutar de un nuevo episodio de Cruzando el Umbral. En anteriores episodios de Cruzando el Umbral, vimos que para interpretar correctamente la palabra de Dios es necesario entender que debemos trazarla o dividirla correctamente. Lo que implica que una correcta interpretación de la Biblia requiere de identificar las divisiones que ésta tiene. Por cierto, si aún no has visto el anterior episodio de este canal titulado El Nuevo Testamento no comienza al principio de los Evangelios, te invito a que veas primero ese video antes de continuar viendo este. Así, continuemos. Más específicamente en el anterior video vimos cómo la que tradicionalmente se ha considerado la división más importante de la Biblia, la división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es una división artificial y errónea, debido a que la parte de la Biblia que tradicionalmente se ha llamado el Antiguo Testamento cubre más contenido que el que de hecho hace referencia al antiguo pacto de Dios con el pueblo de Israel, y a que la parte de la Biblia que tradicionalmente se ha llamado el Nuevo Testamento cubre un contenido más amplio que el que se refiere exclusivamente al Nuevo Testamento. Lastimosamente, la mayoría del mundo cristiano ha creído que la doctrina que le corresponde aplicar a sus vidas se encuentra a lo largo de todo lo que tradicionalmente se ha llamado el Nuevo Testamento, y que a partir de este momento llamaré el Nuevo Testamento tradicional. Pero si, como ya dije, el Nuevo Testamento tradicional contiene elementos que no son parte del verdadero Nuevo Testamento, que a partir de este momento llamaré el Nuevo Testamento real. Eso quiere decir que no todo lo que está en el Nuevo Testamento tradicional hace parte de lo que los creyentes en el Dios de la Biblia de hoy en día deben observar. Suponiendo que todos los creyentes en el Dios de la Biblia de hoy en día están supuestos a seguir la doctrina del Nuevo Testamento real, y no todo lo que está en el Nuevo Testamento tradicional hace parte del Nuevo Testamento real, entonces los creyentes que están convencidos de que deben observar la doctrina que se encuentra a lo largo y ancho del Nuevo Testamento tradicional, en realidad lo que están haciendo es tratar de vivir bajo dos doctrinas distintas simultáneamente. Una que corresponde al Nuevo Testamento real y otras que no corresponde al Nuevo Testamento real, aunque esta última se encuentre dentro del Nuevo Testamento tradicional. Aunque desafortunadamente a través de la historia se ha hecho común que creyentes en la Biblia traten de reconciliar las diferencias entre la parte del Nuevo Testamento tradicional que no hace parte del Nuevo Testamento real y la parte del Nuevo Testamento real, para un estudiante serio de la Biblia que no intenta diluir o alegorizar el significado de las palabras en esta, tratar de reconciliar la parte del Nuevo Testamento tradicional que no pertenece al Nuevo Testamento real con el Nuevo Testamento real es intentar vivir bajo dos doctrinas diferentes, lo cual obviamente es una tarea imposible y por ende frustrante. He ahí la importancia no solo de entender que la Biblia debe ser dividida en más que en dos partes generales, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sino también de conocer cuáles son las partes en que la Biblia debe ser dividida y cuál de estas partes es la que nos corresponde observar a nosotros como creyentes en el Dios de la Biblia de hoy. Si has llegado hasta este punto del video, seguramente es porque te ha parecido interesante.
Si no me equivoco, te pido que no continúes viendo el mensaje sin antes darle un me gusta y suscribirte al canal, activando la campanita de notificaciones para que así no te pierdas los futuros episodios de Cruzando el Umbral. Tampoco olvides dejar tus comentarios y compartir el video. Gracias por tu apoyo. Las diferentes partes de la Biblia en las que el creyente debe dividirla si es que éste quiere vivir bajo la voluntad de Dios para su vida, existen porque Dios no siempre trata a la humanidad de la misma manera, sino que a través de la historia Él ha cambiado la manera de tratar con esta. Las diferentes maneras en que Dios ha tratado a la humanidad se conocen como dispensaciones. Algunos también las llaman administraciones o economías de Dios. Para entender de una mejor manera el concepto de las dispensaciones, se hace preciso identificar los diferentes grupos de personas y los diferentes periodos de la historia a los cuales diferentes partes de la Biblia han sido escritas. Comencemos por identificar los grupos de personas a los que la Biblia se dirige en diferentes partes. La división de personas más marcada que la Biblia hace, especialmente en la parte que se refiere al Antiguo Testamento real, es la división entre Israel o el pueblo hebreo y los gentiles o el resto de las naciones. Israel o el pueblo hebreo es el grupo de personas que Dios escogió para que fueran su pueblo delante de las otras naciones, aquellos cuya misión sería reflejar la gloria y el poder y la misericordia de Dios hacia los gentiles. El pueblo de Dios serían los descendientes de Abraham, el padre de la fe, aunque no todos los descendientes de Abraham serían parte del pueblo de Dios. Dios prometió a Abraham que a través de su simiente él bendeciría a todas las naciones del mundo, según Génesis 22:18. Esta simiente, cuyo número no es plural, sino singular, por supuesto es Jesucristo, según Gálatas 3:16. La simiente prometida vendría de Israel, e Israel vendría por la línea de Jacob, hijo de Isaac, y no por la descendencia de Esaú, primogénito de Isaac. También Israel vendría por la línea de Isaac, hijo de Abraham, y no por la línea de Ismael, primogénito de Abraham. En un tiempo pasado, Dios dio un trato preferencial a Israel entre todas las naciones. Durante ese tiempo de trato preferencial, Dios le dio a Israel los pactos, la ley, los profetas, que encontramos en el Antiguo Testamento, promesas de bendiciones terrenales, algunas de las cuales ya se cumplieron, mientras que otras aún no, y por supuesto el Mesías, es decir, Jesucristo. La Biblia también en ciertas partes se dirige a lo que algunos llaman el rebaño pequeño, el cual está compuesto por aquellos israelitas, judíos y samaritanos que reconocieron a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido por Dios a su pueblo durante el tiempo que Jesús caminó como hombre en la tierra y también durante el tiempo inmediatamente después de la muerte de Cristo y de su resurrección. Otro grupo al cual partes de la Biblia se dirige es el cuerpo de Cristo, compuesto por judíos y gentiles que han creído en la revelación que el apóstol Pablo recibió de forma directa de Cristo crucificado, también llamada el Evangelio de la gracia de Dios. Finalmente, dentro de los grupos de personas a las cuales partes de la Biblia fueron escritas, tenemos a los santos de la tribulación, que son aquellos que, como su nombre lo indica, al final de los tiempos, durante el tiempo que es conocido como la tribulación o la angustia de Jacob, deberán resistir hasta la muerte o hasta la segunda venida de Cristo, lo que sea que ocurra primero, el recibir la marca de la bestia, acerca de la cual el libro del Apocalipsis en su capítulo número 13 nos habla. En conclusión, diferentes partes de la Biblia fueron escritas a diferentes grupos de personas que viven bajo diferentes dispensaciones o administraciones de Dios. Estos grupos de personas a los que partes de las Sagradas Escrituras se dirigen son judíos, gentiles, el rebaño pequeño, el cuerpo de Cristo y los santos de la tribulación. Si eres un creyente en la Biblia y por ende en Dios y su Hijo Jesucristo, entender a cuál grupo de persona perteneces, según la Biblia, es un requisito básico
para que puedas saber cuál es tu identidad en Cristo y por esa misma vía, cuál es tu llamado como creyente en Cristo hoy en día, según las palabras de Dios. En el próximo episodio de Cruzando el Umbral, estaremos hablando de los diferentes tiempos de la historia a los cuales la Biblia se dirige y los cuales nos ayudarán a entender mejor el tema de las dispensaciones o administraciones de Dios. Tema que a su vez nos ayudará a comprender de manera más profunda la diferencia entre los diferentes grupos de personas a los que partes de la Biblia fueron escritas y de los cuales hemos hablado en este video. No te lo pierdas. Gracias por disfrutar de un nuevo episodio de Cruzando el Umbral. Recuerda que si quieres vivir en libertad, debes cruzar el umbral. Para entender qué significa cruzar el umbral, no dejes de ver el primer episodio de este canal, titulado La tragedia del mundo cristiano actual. Hasta el próximo video. Mientras tanto, te deseo gracia y paz.